Hola, buenos días, Egunon Guztioi. Soy Marta Buixadós, trabajo como consultora en LKS Next y quiero daros la bienvenida a esta nueva sesión de webinar que hemos organizado para hoy, en la que vamos a analizar de qué forma se van a transferir los fondos Next Generation de cara a más allá de 2023. En esta sesión hoy nos van a acompañar, por un lado, César Cantalapiedra y Ana Domínguez, de AFI, de Asesores Financieros Internacionales, que nos van a desgranar todos estos nuevos detalles de la adenda aprobada el pasado 6 de junio por parte del Consejo de Ministros. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a vosotros, a todos los que estáis al otro lado de la pantalla, por vuestra presencia y vuestra asistencia y vuestro tiempo, y espero que los contenidos que os vamos a ofrecer hoy os sean de utilidad. Y en segundo lugar, también me gustaría agradecer la oportunidad que nos ofrece en este caso Laboral Kutxa de poder estar con vosotros y de realizar esta sesión. Antes de entrar en materia, sí que me gustaría daros tres consideraciones breves, más operativas respecto a la sesión que vamos a desarrollar. En primer lugar, comentaros que los contenidos, esta sesión está siendo grabada y, por lo tanto, tanto la grabación de vídeo como la presentación os la vamos a facilitar después de la sesión. También comentaros que vamos a facilitar una encuesta, un cuestionario a través del chat y luego también en el correo. Y sí que os animamos a que nos la contestéis, porque a nosotros nos ofrece una información muy relevante de cara a ir mejorando estas sesiones. Y por último, comentaros que hemos habilitado el chat para que nos planteéis vuestras consultas, dudas, preguntas que os vayan surgiendo a lo largo de la sesión, y una vez finalizada la presentación, pues tendremos un espacio de tiempo en el que intentaremos dar respuesta a estas consultas que nos habéis planteado. Y bueno, sin más preludio y habiendo comentado estos tres temas, damos inicio a la sesión de hoy, que la hemos organizado en tres partes. Una primera parte en la que vamos a hablar de dónde estamos y en qué situación nos encontramos respecto a la ejecución de los fondos Next Generation, es decir, vamos a analizar a fecha de hoy en qué punto nos encontramos. Recordar que en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que supone esa primera fase, tenía una dotación de 70.000 millones de euros que se debían transferir en forma de transferencias. Pues bueno, vamos a ver en qué punto estamos y en qué grado de ejecución, tanto de los PERTEs, beneficiarios, nos encontramos. Luego, en un segundo apartado, sí que nos gustaría ya mirar hacia el futuro, ¿no? Y bueno, ya se ha aprobado la adenda. El pasado 6 de junio el Consejo de Ministros aprobó la adenda, ¿no?, que establece de qué forma se van a canalizar los fondos Next Generation a partir de 2023, ¿no?, en el periodo 2023-2026. Entonces, bueno, vamos a enfocarnos en esas oportunidades que nos ofrece estos nuevos fondos, un importe de 94.300 millones de euros adicionales, y que va a dar continuidad a lo que sería el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y en tercer lugar, nos gustaría daros algunas sugerencias, consideraciones y recomendaciones de cara a que las empresas os podéis beneficiar y podéis sacar partido para financiar los proyectos de inversión que tenéis previstos en los próximos años. Entonces, si os parece, le voy a facilitar la palabra a César, que va a ser la persona que nos va a contar en qué grado de ejecución nos encontramos respecto al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Así que, César, te cedo la palabra y todo para ti. Muchas gracias, Marta, y desde luego me sumo al agradecimiento, Marta, a Caja Laboral, ¿no?, por organizar este evento y por darnos la oportunidad de explicaros en qué fase nos encontramos 2 años después. Efectivamente, el plan de recuperación se aprobó pues, en 2021 con muchas expectativas. Y bueno, han sido muchas las noticias que se han sucedido desde entonces, ¿no? Es cierto que hay una sensación de que no termina de ejecutarse, de que el proceso es lento, y es cierto, efectivamente, todo el proceso está muy caracterizado por nuestro modelo de
modelo de país, ¿no? Con varios niveles de administración en donde hay una vertebración cuando llega al territorio que hay que implicar a entidades locales y sobre todo comunidades autónomas. Y todo ese proceso pues lleva unos tiempos que, bueno, pues que han ralentizado la llegada de estos recursos. Aún así, queremos que la sesión de hoy sirva para visualizar no solamente en qué fase estamos, sino para constatar que hay una parte muy relevante que aún está por llegar a la economía, por llegar a los agentes económicos, ¿no? Efectivamente, fueron casi 70.000 millones de dinero que recibe España como país y que no tiene que devolver y que se ha materializado en su mayor parte a través de subvenciones y de dinero que pasa a la administración para dotarse de servicios públicos e inversiones que sin estos recursos hubiera sido difícil, ¿no? España como país ya ha recibido el 53% de esos recursos de la Comisión. Es el país que más dinero ha recibido respecto a lo que estaba previsto, porque se basa en el cumplimiento de una serie de hitos y objetivos donde, según un informe que ha publicado la Comisión Europea, España junto a Dinamarca es el país que mejor va. Eso no oculta que aún así hay retrasos y retrasos que las pymes pues obviamente pues están notando y ha generado un cierto pozo de frustración. Bueno, el modelo de concurrencia competitiva, de seguridad jurídica, los propios procedimientos que mete la Comisión Europea en la tramitación, en la verificación ex ante de determinados criterios, etcétera, la verdad que ralentiza todo esto, pero bueno, nos tenemos que acostumbrar a estos procedimientos muy garantistas por parte de la Comisión y que hacen incluso más complejos que los fondos estructurales, que los fondos antiguos FEDER, bueno, antiguos no, actuales FEDER, pero dentro de los presupuestos comunitarios habituales, ¿no? Esto es un presupuesto extraordinario. Se está debatiendo si en el futuro puede mantenerse como un instrumento duradero, pero hasta donde sabemos hoy, esto llega hasta 2026 y por tanto es un dinero que se tiene que ejecutar con las restricciones de calendario que ya sabíamos hace 2 años. En este cumplimiento de hitos y objetivos que España tiene que reportar a la Comisión Europea, hasta ahora el esfuerzo ha sido fundamentalmente de reformas legislativas, ¿no? Ha habido decenas de modificaciones normativas, de adaptaciones institucionales a las que España se había comprometido y que se han ido llevando a cabo en este tiempo, ¿no? Pues desde la reforma laboral hasta la modificación, pues bueno, pues de algunos aspectos pues, más de gestión entre administraciones, de evaluación de políticas públicas, pues la primera fase de la reforma de las pensiones, etcétera, ¿no? Lo que hasta ahora han sido objetivos más vinculados a la materialización de estas subvenciones y de las inversiones públicas y privadas, pues en este caso han sido menores los compromisos que realmente había calendarizados hasta ahora. Pero a partir del primer semestre y sobre todo el segundo semestre de este año, los objetivos van a ser mucho más significativos y ahí ya sí es muy importante que se han ido convocando y materializando estas subvenciones. Por tanto, para la Administración, para España ante la Comisión Europea, la hora de la verdad de las subvenciones llega ahora, ¿no? Aún así, haciendo un análisis complejo, porque en este caso hay que subrayar que cuesta obtener la información de la Administración y hay que ir por diversos procesos para tratar de ver qué se ha ido materializando en dinero que haya llegado a los destinatarios finales. Aproximadamente de los 70.000 millones han llegado en torno pues, a 26.000 millones a las pymes, bueno, a todo el conjunto de destinatarios, también la propia administración, ¿no?
Eso quiere decir que solo un 38% ha llegado realmente de una u otra manera al objetivo final del plan de recuperación. Eso quiere decir, por tanto, que queda el grueso, a pesar de que estemos ya muy avanzados en 2023, queda el grueso de las convocatorias y de los compromisos de inversión. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir desde Laboral Nest manteniendo el mismo grado de tensión para ir actualizando cada una de estas convocatorias y esperamos que encuentren en alguna de ellas el interés en sus empresas, ¿no? Este dinero ha ido, el grueso de este dinero, de estos 70.000 millones, ha ido pasando ya por los presupuestos generales del Estado, pero desde los presupuestos generales del Estado tiene que pasar a las comunidades autónomas o a las empresas públicas como Adif, que se encarga de las infraestructuras ferroviarias, empresas públicas como Puertos del Estado. En el caso de las comunidades autónomas, no solo llega a la comunidad autónoma, sino que luego desde la comunidad autónoma se transfiere a los agentes que realmente van a ejecutar o van a convocar esas subvenciones, ¿no? Por tanto, el proceso es extraordinariamente farragoso y bueno, pues eso desde luego no es una buena noticia. La buena noticia es que mucho de ese dinero se tiene que ir viendo ya en el cortísimo plazo. El 2026 se mantiene como ese hito final y por tanto pues estamos viendo ya de hecho en estas últimas semanas convocatorias muy importantes, algunas que les vamos a comentar ahora, y en alguna de ellas se han reducido las rigideces que han hecho que, bueno, pues por ejemplo el PERTE del vehículo eléctrico no terminara de funcionar bien en la anterior y se han corregido algunos aspectos en esta convocatoria que ahora mismo pues ya está publicada, ¿no? Por lo menos en uno de los tramos. Estamos viendo alguna serie de indicadores de esa aceleración, ¿no? Si comparamos, por ejemplo, enero-mayo, los 5 primeros meses de este año respecto al pasado, sí se ve un aumento en las obligaciones. Bueno, una vez que sale el dinero del presupuesto, cómo se reconocen los presupuestos generales del Estado para que llegue a todas las administraciones. Eso no quiere decir que llegue ya directamente a las subvenciones, pero sí va pasando sus fases de tramitación, ¿no? Y hemos visto una aceleración pues de más del 50% en estos primeros meses. ¿Cómo ha estado llegando este dinero? Bueno, pues dirán, pues vemos aquí que ha llegado el 48% a las empresas. Bueno, es cierto que mucho de este dinero ha sido pequeñas ayudas a muchas empresas y realmente, como desde algún ámbito político se han quejado, no han sido proyectos en muchos casos muy transformadores, porque los verdaderamente transformadores, que son los PERTES, bueno, están en un proceso donde ahora incluso se le va a dar un acelerón, como comentaba antes Marta, con la aprobación de la adenda y se incorporan pues 7.700 millones más que van a permitir nutrir de más potencia a estas convocatorias, ¿no? Hay mucho de este dinero que ha llegado a través de licitaciones públicas, dinero que tiene la Administración para convocar concursos públicos de infraestructura, de dotación de servicios, subvenciones a centros de investigación. Para que se haga una idea de la proporción, ha habido más de 10.000 licitaciones financiadas con los recursos del MRR y en subvenciones ha sido unas 2.600, es decir, como 4 veces menos. Pero es cierto también que los volúmenes que se manejan en las subvenciones son más grandes que en las licitaciones. Como señal también de esa aceleración, de las 10.300 licitaciones aproximadamente, el 10% ha tenido lugar solo en el último mes y en las subvenciones incluso algo más. En las subvenciones aproximadamente un 15-16% se han acumulado en el último mes. Con esto lo que les queremos decir es que está habiendo una aceleración en esas convocatorias. Posiblemente agosto, pues como todos los meses de agosto, pues sea una fase de cierta ralentización, pero julio estamos viendo que, bueno, estamos incorporando
muchas nuevas convocatorias al portal, que esperamos que alguna pueda encajar. Algunas de ellas son muy potentes y a partir de ahora pues, empieza en mayor volumen a través de los proyectos estratégicos, los famosos PERTES, que como decía, se les ha dado una financiación adicional grande, ¿no? Bueno, para ir aterrizando, realmente en qué se plasman estos agregados o estas estadísticas, Ana les va a comentar algunas de las destacadas y especialmente las que tienen que ver con los PERTES. Ana, por favor. Gracias, César. Buenos días a todos. Pues efectivamente, los PERTES han sido objeto hasta ahora de algunas convocatorias, aunque, si bien es cierto, también como apuntaba César, pues todavía limitada, ¿no?, esta implementación de los PERTE, pero a futuro lo que cabe esperar es que sí puedan canalizarse más ayudas, toda vez que hay algunos elementos, que veremos más adelante, que flexibilizan ese marco de acceso, sobre todo para las pymes. ¿Qué convocatorias hemos visto hasta ahora en los PERTE? Y solamente también por hacer un recordatorio, ¿no? Bueno, los PERTE son proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica. Hay 12 diseñados y se refieren a ámbitos pues, clave para el desarrollo económico de sectores muy diversos, ¿vale?, que además son susceptibles de reforzar la competitividad de la economía española. Bueno, aquí encontramos pues, industrias con un importante peso en el PIB, como puede ser la de automoción, de ahí el PERTE vehículo eléctrico y conectado, o la agroalimentaria, que también tiene un PERTE específico. También otras, como la naval o la aeroespacial, que son importantes en términos de autonomía industrial. Además, existen PERTEs en ámbitos vinculados con la transición verde, por ejemplo, PERTE de energías renovables o la economía circular, también la descarbonización industrial, para la que bueno, todavía no hay convocatorias, pero a partir de la segunda mitad de año, pues a partir de septiembre, esperamos convocatorias también en esta materia. Igualmente existen pues, otros más relacionados con la transformación digital, como el destinado a favorecer los contenidos en español y las lenguas cooficiales dentro de la economía digital, el de digitalización del ciclo del agua o el de desarrollo de la industria de la microelectrónica y semiconductores. Por último, PERTEs que también comprenden ámbitos pues, con un elevado potencial para responder a retos de nuestra sociedad en campos como pues, la salud de vanguardia o la economía social y de los cuidados. Estos proyectos estratégicos bueno, pues, acaparan un volumen relevante de fondos. De hecho, un 20% de los 69.258 millones que se están canalizando ahora a través del plan de recuperación, que indicaba César al principio, pues corresponden a PERTEs. Son 14.200 millones de euros los que están comprometidos para activar distintas inversiones en estos ámbitos que he comentado como estratégicos. Y hasta ahora, bueno, pues han combinado dos tipos de convocatorias. Por un lado, convocatorias que podríamos denominar estándar, que no se diferencian de cualquier otra que no esté dentro de un PERTE, pero también una serie de convocatorias destinadas a proyectos integrales, proyectos tractores de las cadenas de valor sectoriales, y es ahí donde pues, son convocatorias más complejas y es donde pues, cabe esperar esa flexibilización, esa mayor facilidad de acceso a las ayudas a futuro. Bueno, pues algunas de las convocatorias que están abiertas o con fecha inminente de los PERTEs, pues por ejemplo, en el ámbito del vehículo eléctrico se ha publicado la convocatoria para la producción de baterías de vehículo eléctrico por 837 millones de euros. El plazo abre el próximo lunes hasta el 15 de septiembre. Son convocatorias que veremos más adelante que facilitan, en tanto que permiten acceder de forma directa, sin concurrencia, ¿vale?, a la solicitud de las ayudas, y además, bueno, pues también para un espectro, digamos, de empresas de mayor alcance, toda vez que, bueno, pues son empresas del ámbito de automoción, pero también de otros, por ejemplo, industria química, pues también podría atender a esta convocatoria. Y próximamente pues, se va a publicar también otra convocatoria dentro del PERTE Vehículo Eléctrico 2 para inversiones
y así de la cadena de valor de vehículo eléctrico para pues, sistemas y componentes que no entren dentro del ámbito específico de las baterías. Por otro lado, dentro del PERTE de energías renovables, que también acapara un volumen muy relevante de recursos, pues nos encontramos con convocatorias ahora abiertas, por ejemplo, para proyectos de nuevos modelos de negocio que ofrezcan soluciones a retos planteados para la transición energética. Son 150 millones de euros que están destinados a una convocatoria abierta hasta el próximo 1 de agosto. Y aquí, bueno, pues los proyectos que se pueden presentar tienen que ver con la innovación en la transición energética, la descarbonización del sector energético y la mejora de la integración de las energías renovables, esto para empresas pues, más ligadas a este sector puro de producción energética, y luego también para startups para la transición energética. Son esos ámbitos en los que bueno, pues las empresas podéis participar en esta convocatoria. Luego, otro programa relevante, también dotado con 150 millones de euros y que está abierto hasta finales de mes, hasta 31 de julio, es el de proyectos pioneros de hidrógeno renovable que gestiona el IDAE, que bueno, pues estamos en la segunda convocatoria. El año pasado se había publicado una muy similar. ¿Y hacia qué va dirigido? Pues a la incorporación de esta fuente renovable, el hidrógeno verde, a instalaciones productivas, también para usos industriales, para nuevos usos en transporte, por ejemplo, flotas de camiones, de vehículos, de las empresas pueden también incorporarse esta fuente de movilidad, y también para aplicaciones estacionarias, pues, por ejemplo, en plataformas logísticas. Otra convocatoria también importante en el ámbito de las renovables es la de proyectos para producir electricidad y calor a partir de energías renovables para sustituir combustibles fósiles, que también está dotada con 150 millones de euros y está abierta por un periodo un poquito más largo, hasta el 15 de septiembre. Y aquí, bueno, pues las empresas pueden participar, empresas de cualquier sector, sobre todo, bueno, pues especial foco en las industriales, porque van a ser las que tengan estas instalaciones, ¿no?, de cogeneración de energía eléctrica y cogeneración energética también con energías térmicas para, bueno, pues incorporar o sustituir combustibles fósiles por nuevas energías renovables. También con un espectro amplio, desde centrales hidroeléctricas, instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de eólica, con almacenamiento energético, instalaciones también solares, fotovoltaicas con almacenamiento eléctrico, bueno, pues distintas tipologías. Y esto un poco por la parte del PERTE de energías renovables. Otro de los PERTEs que también tiene una convocatoria abierta, aunque bueno, pues ya con fecha muy próxima de cierre, porque el próximo lunes pues, se concluye, y es para agrupaciones de empresas, es destinada a programas de misiones de ciencia e innovación, que lo que pretende es captar proyectos de investigación industrial o de desarrollo empresarial para el sector de microelectrónica y semiconductores, de cara, bueno, pues a reforzar esas capacidades de I+D+I en el diseño de estos microprocesadores y también para desarrollar pues, ecosistemas de fotónica. Además, dentro del PERTE de chip, PERTE de semiconductores y microelectrónica, que es uno de los que está más dotado en la actualidad, tomando también en consideración los recursos de la adenda, pues espera una próxima convocatoria para impulsar el talento, la capacitación, digamos, de recursos humanos para el ámbito de la microelectrónica. Bueno, pues estas son algunas de las convocatorias de los PERTEs que están ahora abiertas y otras que se esperan, bueno, pues a futuro también para bueno, pues distintos ámbitos que no he tocado ahora, pero que también inciden en esos ámbitos estratégicos. Pasamos ahora a ver otra serie de convocatorias que quizás, bueno, pues algunas de las empresas que estáis hoy participando en esta sesión pues podáis ya conocer, porque son programas que se han publicado hace meses y que, bueno, pues son más transversales, algunos de ellos en cuanto al sector elegible para recibir las ayudas. Hablamos de algunos programas orientados a la digitalización de las empresas, como puede ser el programa de K-Digital, seguramente conozcáis, que bueno, pues hasta el 31 de diciembre del próximo año, de 2024, pues están abiertas estas ayudas
para la digitalización pues, tanto de autónomos como pequeñas empresas, y a futuro, a través de la adenda, pues también se espera que empresas de más de 50 empleados pues, puedan también acceder a este bono digital, que cabe recordar, bueno, pues va orientado a adquirir soluciones de digitalización, como por ejemplo pues desde una página web o soluciones de comercio electrónico, también para la factura electrónica, software de ciberseguridad, etc. Igualmente, en el ámbito de la digitalización, tenemos otra convocatoria, esta sí ya más específica, para la modernización de empresas de transporte de viajeros que presten servicios de transporte tanto por carretera y también para transporte de mercancías por este mismo medio, por carretera. Aquí también son convocatorias que lo que van es destinadas a mejorar o modernizar pues, los sistemas de gestión documental, sistemas informáticos, servicios bueno, pues, ligados a tanto la prestación del propio medio de transporte como de los servicios ofrecidos a los usuarios, a los viajeros. En el ámbito de la digitalización, continuando en este ámbito, cabe mencionar también el programa Activa Startups, que bueno, pues, tiene también distintas oleadas. Ahora termina la convocatoria actual el próximo 21 de julio y pues son ayudas para que las pymes pues, puedan desarrollar proyectos de innovación abierta, esto es mediante pues, soluciones que se basen en tecnologías como la inteligencia artificial, Internet de las cosas, tecnologías de procesamiento masivo de datos, blockchain, etcétera, pues que utilicen digamos, estos ámbitos de innovación abierta a través de un asesoramiento, ¿vale? Y un apoyo de una startup, ¿vale? Sería incorporar esas metodologías que utilizan pues, startups que consiguen, bueno, pues, de una forma diferente gestionar los proyectos y que las pymes pues, puedan incorporar esas técnicas, esas metodologías para innovar en transformación digital y para desarrollar e incorporar pues, tecnologías emergentes e incluso también en el ámbito de la transición verde, pues impulsar una economía baja en carbono e incorporar pues, la economía circular en sus modelos de negocio. Dentro del programa Activa, que incluye startups, pero también otras líneas de financiación, ayer mismo se abrió la convocatoria de Activa Industria 4.0, que en este caso va destinada a prestar asesoramiento especializado a las pymes para generar o ofrecerles un diagnóstico y un análisis sobre la situación digital de la que parte la empresa y a partir de ahí, bueno, pues elaborar un plan de transformación digital. En este caso, bueno, pues es una ayuda en especie precisamente para recibir ese asesoramiento para implementar el plan de transformación digital de la pyme. Y ya por concluir, en el ámbito más de digitalización e innovación, pues también hace mención al programa Investigo, al que podéis acudir hasta el 31 de octubre para contratar jóvenes que luego vayan a estar, digamos, vinculados con el ámbito de actividades de I+D+I, sobre todo pues, temas de transición ecológica, economía circular, renovables, digitalización de servicios, etc. Por mencionar otro ámbito dentro de la movilidad sostenible, y aquí también seguramente pues, conozcáis esas ayudas, bueno, pues, MOVES 3 y otras ayudas en energías renovables y eficiencia energética, pues también son interesantes para que podáis concurrir a estas convocatorias. Paso ahora un poco viendo, bueno, pues para no detenerme más, ¿no?, en el perfil de las convocatorias que podemos apuntar, elegibles para las empresas. Ahora vamos a ver qué oportunidades nos trae la adenda al plan de recuperación, ¿no? Esta, digamos, nueva ventana de financiación con fondos Next Generation que está, bueno, pues accesible a las empresas de distintos sectores de actividad. Bueno, pues la adenda al final lo que
va a canalizar más de 94.000 millones de euros de los fondos que completan los que ya se están ejecutando y por lo tanto, bueno, pues España podrá implementar más de 160.000 millones de euros para, bueno, pues impulsar inversiones en distintos ámbitos que promuevan la digitalización, la transición ecológica y bueno, al final también la cohesión social, territorial y la igualdad de género. En esta fase, que se abrirá en cuanto se apruebe la adenda por parte de la Comisión Europea, se envió ese proyecto, esa propuesta en el pasado mes de junio, tras la aprobación del Consejo de Ministros, y ahora, bueno, pues la Comisión Europea ha de aprobarla. Y esta adenda lo que incluye pues son, por un lado, transferencias adicionales, 7.700 millones de euros, que vienen de la revisión de los datos macroeconómicos del impacto de la pandemia en España. ¿Y hacia dónde van a ir esas transferencias? Pues a reforzar los PERTEs. Por otro lado, también tenemos la financiación que viene de un instrumento específico, el REPowerEU, los 2.500 millones a los que hay que añadir también los fondos de ajuste del Brexit. Y estos van a ir específicamente al PERTE de energías renovables, hidrógeno y almacenamiento energético. Estos fondos, recordemos el REPowerEU, bueno, pues lo que pretende es reforzar la autonomía estratégica en materia energética para, bueno, por reducir esa dependencia sobre todo de combustibles fósiles. Y luego otra parte importante que vamos a recibir en el marco de la adenda viene vía préstamos, son 84.000 millones de euros que van a ir tanto a complementar los recursos de los PERTEs como a nuevos instrumentos pues, canalizados a través de líneas y nuevos fondos que se han creado específicos para muchos de ellos reforzar esas capacidades financieras de las empresas vía pues, distintas modalidades, tanto préstamos como también garantías o participaciones en capital, instrumentos pues eso, de capital riesgo también. Esta serie de recursos, como digo, que contempla la adenda, van por una parte a reforzar a los PERTE y por otra a dotar de nuevos instrumentos financieros disponibles para las empresas. En el ámbito de los PERTE, bueno, pues lo que encontramos es que gracias a la adenda va a poder nutrirse un volumen muy importante de recursos. Estamos hablando de que 2 de cada 3 euros de inversión pública en los PERTE van o procederán de la adenda y en conjunto todos los fondos que vamos a recibir de Europa, fondos Next Generation, pues al menos una cuarta parte corresponden precisamente a los PERTE. Bien, aquí vemos bueno, pues distintos ámbitos que comentaba antes y que van a ser pues, especialmente destinatarios de recursos, por ejemplo, de semiconductores y microelectrónica, que bueno, pues es el que está dotado con un mayor volumen de recursos, más de 12.000 millones de euros. También el de energías renovables, y aquí bueno, pues son distintas líneas, desde autoconsumo hasta proyectos de hidrógeno verde, etcétera, los que van a seguir captando recursos o canalizando recursos para que las empresas, vosotros podáis implementar estos proyectos y bueno, pues otros como el del vehículo conectado, vehículo eléctrico que comentábamos antes, o también para la descarbonización industrial para reducir los sistemas o las emisiones en el ámbito de industria, sobre todo, bueno, pues especialmente intensivas en el uso de energía. Bien, en definitiva, lo que queremos trasladar es que van a dotarse en mucha mayor medida PERTEs que ya conocíamos, por lo tanto que ya conocéis un poco cuáles son esas líneas de ayuda y que ahora bueno, pues van a lo largo de los próximos meses trasladarse en convocatorias para las empresas. Convocatorias que bueno, pues van a incorporar cierta flexibilización, más facilidades para que las empresas podáis atender a estas ayudas y superar así los escollos, las barreras que veíamos en el pasado. Y aquí, bueno, pues ilustramos la segunda convocatoria del PERTE de vehículo eléctrico porque, bueno, pues la primera había tenido algunas, digamos, dificultades, tanto porque había que constituir agrupaciones
con distintas empresas, distintos agentes. Además, bueno, pues se exigían unas garantías elevadas, una responsabilidad solidaria entre todos los miembros de la agrupación. Ahora se liberan estos elementos, estas exigencias, y la segunda convocatoria del PERTE de vehículo eléctrico pues permite que las empresas participen de forma individual. Además, no exige la concurrencia competitiva, de tal forma que aquellas empresas que cumplan los requisitos, a medida que solicitan ayuda, pues podrán ser beneficiarios. Otro elemento que había dificultado en el pasado eran los plazos de ejecución. Bueno, ahora son más amplios. Hasta el 31 de diciembre de 2028 se podrán ejecutar estos proyectos. Y además, bueno, pues aunque los recursos, porque sí que es cierto que los 160.000 millones de euros que vamos a recibir, o que ya en parte recibiendo de Bruselas, tienen que comprometerse por parte de la Administración a 31 de agosto del 26. Sin embargo, la ejecución de los proyectos va más allá y hasta finales del 28 podremos estar implementando esos proyectos. También se exigen menos garantías e incluso los pagos para facilitar que la empresa tenga recursos suficientes para implementar el proyecto. En el caso del PERTE de vehículo eléctrico, pues se realiza un pago único inicial con el 100% de anticipo, de tal forma, bueno, pues que ya va a poder implementar estos proyectos de una forma mucho más sencilla, más ágil, y esto, bueno, pues es un elemento muy importante a la hora de poder acceder a los PERTEs, que, bueno, quizás muchos de vosotros pues tengáis en mente esa complejidad, ¿no?, de las convocatorias, y que ahora pues en buena medida se solventa. Esperamos que con esto, bueno, pues ese impulso para movilizar los recursos que todavía están pues llegando de forma más lenta cambie, y que a futuro pues salgan muchas más convocatorias accesibles a un mayor volumen de empresas. Pasamos ahora a ver la otra pata de esta adenda. Más allá de los PERTEs, pues tenemos los instrumentos financieros que, bueno, pues se van a articular en distintos fondos y en líneas que comenta ahora César. Gracias, Ana. Bueno, esto es importante. Estos últimos elementos que incorporan o van a incorporar las nuevas convocatorias son muy subrayables. En los anteriores proyectos estratégicos, la obligación de presentarse en grandes consorcios generaba cierta inseguridad, y además había que aportar garantías cruzadas, ¿no?, entre los diferentes miembros de los consorcios. Y luego el marco de ayudas. Había una limitación a las ayudas, a la parte que se podía subvencionar de los proyectos, más limitativa de lo que va a ser hasta ahora, ¿no? Se han modificado algunos de los reglamentos de ayudas de Estado. Sabéis que estamos en un entorno fuertemente competitivo, que desde Estados Unidos se ha alimentado subvencionando a sus empresas, y Europa ha reaccionado haciendo más flexible el volumen de ayuda que se podía recibir por los proyectos. Europa ha sido siempre muy restrictiva a la hora de establecer los límites máximos de ayuda para alterar lo menos posible el marco de competencia, pero con la reacción que hemos tenido desde los grandes mercados competidores, especialmente estadounidense, pues Europa ha reaccionado y ha permitido que esas ayudas aumenten, y en función de los territorios, pues en unos más que en otros, ¿no? Pero el marco es más flexible, y las próximas convocatorias de PERTEs así deben recogerlo, ¿no? Les vuelvo a animar a que en estos procesos, en estas convocatorias, nos consulten, utilicen la oficina técnica y, bueno, nos trasladen sus posibles ideas, y les podremos indicar cómo poder estructurarlos y cuáles son las fuentes de financiación que permiten viabilizar esos proyectos, ¿no? En algún caso, pues vía subvenciones, pero ahora se abre otro ámbito, ¿no?, el de los instrumentos financieros. España, en ese segundo tramo, que todavía no se ha firmado y que esperamos que antes de septiembre esté formalizado con la Comisión Europea, ha accedido a
bueno, pues, pues 80 y tantos mil millones de instrumentos que permiten trasladar a las empresas las condiciones que España recibe de la Comisión. Como saben, la fuente de financiación más barata que pueda haber es el Tesoro, pero el Tesoro se financia a través de los mercados de deuda y ese coste se trasladaba, pues, bueno, de una u otra manera, como un tipo de interés de referencia a la economía española. Bueno, pues la Comisión Europea va a facilitar fondos en condiciones más baratas de las que podría obtener el Tesoro, está por todavía conocerse esas condiciones, y a plazos más amplios. Bueno, pues esos plazos y esas condiciones son las que se pretenden transferir a estos instrumentos. Hay hasta 14 instrumentos diferentes. Aquí en esta primera diapositiva les hemos señalado los que pueden ser de mayor interés. Esto, en todo caso, es financiación en condiciones favorables y que en buena medida se van a vehiculizar a través de sus entidades financieras de referencia, ¿no? Y en este caso, pues de Caja Laboral. ICO va a ser el gran protagonista, va a tener 4 grandes fondos. ICO Verde, para permitir este mantra permanente de apoyo a la transformación energética, a la descarbonización. Bueno, pues va a haber 15.500 millones que se van a trasladar vía la intermediación, vía como habitualmente se trasladan los fondos ICO. Además va a haber otros 7.000 millones para el tejido empresarial en su conjunto, autónomos, emprendedores. Específicamente, el turismo había sido un sector que, salvo las ayudas que estaban recibiendo los ayuntamientos para actuaciones del entorno en zonas prioritarias, no estaban siendo empresas las del sector turístico que pudieran acceder a fondos específicos, más allá de aquellas transversales que tengan que ver con, pues, la renovación energética, la digitalización, etcétera, como podía acceder cualquier empresa. Bueno, va a haber uno específico de 1.000 millones para el turismo. Va a haber otro que va a gestionar ICOAXIS y con participaciones en capital que permita a las empresas, saben, sobre todo de perfil tecnológico, uno de los problemas que tenemos en nuestro tejido productivo es que le cuesta escalar, le cuesta crecer. Se puede acceder a financiación, pero no en modalidades o en volúmenes que permitan impulsar el crecimiento, y el crecimiento puede ser orgánico, inorgánico. Bueno, va a haber 4.000 millones para esta fuente de financiación. Y luego sector audiovisual, recibe 1.500 millones, que es un sector que sabemos que desde el País Vasco también se quiere impulsar para grandes producciones, bueno, grandes o pequeñas. Aquí se introduce un volumen relevante y que permita bueno, pues dinamizar un sector que se ha considerado clave en Europa y que España, pues en España está en crecimiento, ¿no? Aquí en otro color tenemos fondos que van a gestionar desde Cofides. Cofides, que a su vez Cofides se quiere apoyar en algunos de estos instrumentos en sus homónimos en las comunidades autónomas, ¿no? Bueno, va a haber uno que es para atraer inversiones hacia España, y no solamente vía fondos de inversión, sino también con empresas matrices que quieran impulsar la inversión en sus filiales, independientemente del territorio dentro de la economía española. Para eso va a haber 2.000 millones y se va a financiar hasta un 50% apalancando esas inversiones desde el extranjero. Va a haber un fondo de impacto social que pretende dinamizar actividades económicas en el ámbito social, ambiental. Aquí va a ser pequeños proyectos y que bueno, pues, se van a vehiculizar a través de fondos de inversión que a su vez tienen que identificar esos pequeños proyectos, los fondos de impacto social. Bueno, luego va a haber instrumentos que pretenden reforzar empresas
que estaban especialmente afectadas por el COVID y que se han hecho tanto desde SEPI como desde Cofides. Y luego a ENISA se le dan pues 900 millones para favorecer el emprendimiento. ENISA va a ser el gran protagonista en los próximos, según la normativa recientemente aprobada y enviada a la Comisión, de identificar qué son pymes innovadoras y permite este instrumento hacerlas crecer. Bueno, estos son instrumentos financieros, bien préstamos, bien participación de capital, que deben trasladar mejores condiciones que las que son habituales en el mercado, ¿no? Va a haber otra serie de instrumentos. Yo les llamaría la atención, bueno, para aquellos que se dediquen a la promoción de vivienda, va a haber financiación grande para generar viviendas de alquiler asequible. Se va a crear otro fondo para incentivar y fortalecer la ciberresiliencia. Ese todavía no tenemos una visibilidad de cómo se va a instrumentar, pero son 2.200 millones. Y queríamos acabar con el Fondo de Resiliencia Autonómica. Bueno, este es un fondo que se va a territorializar y que va a intermediar el Banco Europeo de Inversiones, con objetivos, como tienen aquí definidos, pues algunos muy concretos, como el de la vivienda o el transporte o la gestión de aguas, pero otros mucho más amplios, como la competitividad industrial. Las comunidades autónomas van a proponer diferentes proyectos estratégicos e instrumentos y el BEI va a cofinanciar y tiene que valorar esa adecuación de instrumentos. Bueno, estamos en un proceso todavía muy inicial, pero son otros 20.000 millones adicionales más los 20.000 que procure el BEI, porque el BEI va a financiar en condiciones por cada euro que apoye el fondo, pondrá otro el BEI, y que además van a necesitar un complemento de financiación por parte de los promotores y de sus entidades financieras de referencia, ¿no? Bueno, como ven, son volúmenes de financiación muy grandes y que lo que pretenden es solventar cualquier necesidad de financiación que pueda existir, ¿no? El calendario, bueno, está bastante avanzado. España ya lo presentó, lo aprobó en Consejo de Ministros en junio, pero nos ha pillado en medio pues, el proceso de evaluación y las elecciones. Bueno, ya será una adenda que se aprobará con el nuevo gobierno que resulte después de las elecciones, gane quien gane, y que probablemente a 31 de agosto se comprometerá con la Comisión Europea. Bueno, esto es lo que viene. Por tanto, todavía queda una parte muy importante de subvenciones y por otro, y está por definir, fondos muy específicos que pretenden intermediarse a través de, en el caso de ICO, de las entidades financieras y en el caso de Cofides, a través de fondos que identifiquen proyectos en el territorio para aportaciones de capital, ¿no? Bueno, esto, como digo, es lo que viene y a partir de aquí, pues ya le dejo el paso a mi compañera Marta para ver qué consideraciones y recomendaciones creemos que pueden ser de utilidad para ustedes. Vale, muchas gracias, César y Ana, por vuestras explicaciones. Como nos queda poco tiempo, intentaré pasar algunas diapositivas y centrarnos en lo que es más relevante. Entonces, sí que me gustaría que quedara claro, como recomendaciones, es que va a haber un montante importante de dinero, va a haber estos 4.300 millones de euros que supone la adenda, a las que las empresas de este país podrán acceder de alguna manera, y bien sea a través de los fondos o a través de los PERTES. En este momento, en 2023, estamos en un punto de partida mejor que en 2021, ya que conocemos qué es un PERTE, tenemos las órdenes de bases de estas convocatorias, sabemos qué tipología de proyectos financian, aunque sabemos que se van a flexibilizar algunas de las condiciones que se establecen en las convocatorias, porque es uno de los grandes aprendizajes que ha realizado este Ejecutivo con la puesta en marcha de estos mecanismos. Sabemos que los PERTES han venido para quedarse, se van a reforzar y van a continuar. Entonces, bueno, ahí van a haber convocatorias, van a haber recursos dirigidos especialmente al sector productivo y ahí tenemos que estar atentos todos para poder beneficiarnos. Otra de las... César, si quieres ir pasando las diapos. Vale, pasa, César.
Vale, otro de los cambios que supone, y que has comentado también tanto César como Ana, la nueva adenda, es esa transformación, ¿no?, de cómo se van a canalizar los fondos, ¿no? Vamos a pasar de una situación en la que las subvenciones y las licitaciones tenían un peso muy importante a otra nueva situación, ¿no?, en la que los fondos se van a canalizar básicamente a través de los PERTEs y a través de estas líneas de ayuda, ¿no? Y tener en cuenta a las pymes que en ese sentido vais a tener más oportunidades, por un lado, de participar en los propios PERTEs, por esta flexibilización de las convocatorias que comentaba Ana, ¿no?, esta capacidad de hacer proyectos individuales, pues, y habrá que estar atentos cuando se publiquen cada una de las convocatorias en qué se traduce esa flexibilización, ¿no? Pues eso, el desarrollo de proyectos individuales, que no tenga impacto, que se pueda realizar en una única comunidad autónoma. Bueno, esa cada una de las convocatorias irá aclarando, pero sí que ya conocemos cuáles son las reglas de juego y el marco de juego inicial de los PERTEs. Y luego a través de los fondos, ¿no?, de los nuevos fondos, las nuevas líneas de préstamos que va a suponer el ICO, ¿no?, y que va a facilitar la financiación a las empresas en un contexto que preveemos que se vaya a mantener ese aumento de los tipos de interés, ¿no? Entonces, bueno, ahí también esto se va a canalizar a través de las entidades financieras, que igual es una forma más ágil y más fácil para las empresas que solicitar una ayuda. Entonces, bueno, tener en cuenta estos elementos que van a estar también disponibles para financiar estos proyectos de inversión que podáis tener tanto para la línea ICO Verde en proyectos de desindustrialización y de modelo energético, como para la línea Empresas y Emprendedores o el fondo Nextec que han comentado anteriormente. Otra de las ideas, pasa César, otra de las ideas que me gustaría destacar, pasa también. Gracias. Otra de las ayudas, otra de las ideas que me gustaría destacar es que nosotros continuamos aquí y que toda esa información nueva, las nuevas convocatorias, los nuevos contenidos de las adendas las vamos a continuar publicando en el asistente de Laboral Next, al que podéis acceder, es gratuito, no hay que realizar ningún pago, se accede con 3 fáciles pasos y vais a poder estar en todo momento informados de todas las novedades que se van produciendo tanto en la apertura de nuevas convocatorias de los fondos Next Generation y de los PERTEs como en el ámbito de noticias, nuevos pasos, aprobaciones por parte de la Comisión, del Consejo, de la Adenda. Bueno, todo eso lo vamos a continuar recopilando. Y también recordaros, ¿no?, que tenéis a vuestra disposición lo que sería el servicio de oficina técnica, ¿no?, y que ahí os ofrecemos un asesoramiento gratuito para identificar ayudas que os permitan financiar aquellos proyectos que vosotros tengáis en mente, y luego también, en el caso de que identifiquéis una ayuda que creéis que puede ser relevante, os podemos facilitar una serie de tips o consideraciones que tengáis en cuenta a la hora de realizar la solicitud y de esta forma podáis tener más opciones de ser beneficiarios. Por último, César, gracias, recordaros el impacto que va a tener y que se estima que va a tener la nueva adenda. La nueva adenda va a suponer un aumento en 3 puntos porcentuales del PIB, ¿no? Entonces, va a ser una oportunidad, la tenemos que intentar aprovechar y ahí estamos todos, es nuestra responsabilidad no quedarnos afuera, ¿no? ¿Y qué podemos hacer como empresas para no quedarnos afuera? Y ahora os voy a dar unas recomendaciones que igual ya las habéis oído, os las hemos dicho en varios de los webinars si habéis asistido en ellos, entonces seguramente para algunos de vosotros no van a ser nuevas, pero creemos que es importante recordarlas, ¿no? La primera de ellas es que debéis como empresas tener claros cuáles son vuestros proyectos estratégicos, tener claros qué proyectos debéis tener en cartera y queréis financiar, de forma que podáis ajustar esos proyectos a los requisitos y a las recomendaciones que se establecen en cada una de las convocatorias. Si esos proyectos, por mucho que sean de digitalización, no se ajustan a los requisitos que establece la convocatoria, pues desgraciadamente van a quedar fuera de financiación, ¿no? Entonces, bueno, ahora ya tenemos muchas de las convocatorias, tenemos ese marco general, nos es más fácil anticiparnos. Recordaros que también se mantienen los 4 ejes estratégicos que define el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ¿no? Que son el de la transición digital, la transformación ecológica, la igualdad de género y la cohesión, ¿no? Entonces, los proyectos y las convocatorias que van a ir saliendo en el marco de los PERTEs están muy alineados con estos objetivos y los proyectos tienen que ir en esa línea.
También os recomiendo lo que hemos dicho muchas veces, ¿no? Que os intentéis anticipar a las convocatorias, porque los plazos para la presentación de la documentación suelen ser cortos, normalmente es un mes, 2 meses, pero en situaciones hay proyectos y solicitudes que hay que presentar en un menor plazo. Entonces, cuanto más trabajados estén estos proyectos, cuando ya más enfocados estén ya a la convocatoria, pues mucho más fácil será poder tener ese acceso, ¿no? Y para ello es importante estar informados. Y por otro lado también yo me gustaría que valorarais, ¿no? Hasta qué punto conviene, ¿no? Que puede ser interesante para ayudaros a presentar esa documentación, contar con el apoyo de asesoramiento experto en el caso que creéis que esas convocatorias son complejas y para adecuar esos proyectos a los requisitos que se establecen. Otra cosa que debéis tener en cuenta, aunque son ayudas, estas ayudas difícilmente os van a permitir financiar la totalidad del proyecto. Sí que es cierto que en la mayoría de las convocatorias las pymes tienen una discriminación positiva, es decir, la intensidad de ayuda a la que pueden acceder es mayor que una gran empresa. Pero en ninguno de los casos las ayudas de los fondos Next Generation os van a permitir financiar la totalidad de los proyectos. Entonces debéis tener en cuenta que hay una parte de los proyectos que tendréis que financiar bien con recursos propios o con financiación bancaria para poder ejecutar estos proyectos. Y por último, lo que os he comentado anteriormente también, estamos en una situación mejor que 2021. Sabemos qué son los PERTES, tenemos las órdenes de bases aprobadas, tenemos las convocatorias, tenemos las resoluciones para ver qué proyectos otras empresas han presentado y que pues nos pueden ayudar a inspirarnos en la definición de esos proyectos. Entonces, animaros a continuar trabajando, a continuar explorando las posibilidades que os ofrecen los fondos Next Generation. Y eso es todo lo que os queríamos contar, y sí que ahora nos gustaría dejar tiempo, quedan pocos minutos, 4 minutos, pero sí que nos gustaría poder contestar algunas de las preguntas que nos habéis mandado a través del chat. A ver, una de las preguntas que nos ha llegado es para cuándo va a haber ayudas Next para comunidades de propietarios e envolvente térmica. Bueno, este es un programa que se ha ejecutado, que está en ejecución, y aquí, por ejemplo, en el caso de Euskadi ya se han finalizado los fondos, ¿no? Entonces, entiendo que la pregunta viene, ¿no? ¿Cuándo va a haber más fondos disponibles para ejecutar estos proyectos? Ahí entiendo igual, Ana, César, si queréis añadir, ¿sabéis cuándo? Porque creo que sí que en la adenda están previstas actuaciones, incluso hay un fondo para lo que sería vivienda social, pero claro, el tema de rehabilitaciones, ¿cómo lo tenemos? Y los programas de rehabilitación, pues como al final son gestionados, ¿no? Por las distintas comunidades autónomas, y ahí sí que es cierto que ha sido uno de los programas también que ha tenido más demanda, con lo cual aquí lo que cabe esperar es que haya nuevas asignaciones también de recursos, pero esa fecha que está gestionando la propia comunidad autónoma, pues de momento no se conoce. Así que pues hay que estar pendientes para ver si habilitan esos recursos adicionales que puedan albergar nuevas solicitudes. Con lo cual, expectativa positiva, pero todavía fecha sin concretar. Perfecto, gracias, Ana. Otra de las preguntas que nos llegan es si se contemplan ayudas a la actividad comercial. Y sí que es cierto que en el marco de los fondos Next Generation ha habido el programa Fondo Tecnológico, que ha sido un programa que también los ha gestionado las comunidades autónomas de cada una de las comunidades autónomas, y que iba dirigido a la digitalización y a la transformación sostenible del sector comercial, ¿no? En el caso de Euskadi ha habido 2 convocatorias, la segunda se abrió en enero, actualmente se encuentran cerradas, y ahí sí que respecto a este programa, no sé si tenéis información de si se va a mantener o no de cara a futuro. Ahí toda vez que la convocatoria de este año ya ha sido cerrada en el caso de País Vasco, pues de momento no habría, digamos, una oleada posterior, ¿no? Toda vez que ya a partir de 2024 son los recursos más centrados en los PERTE los que van a ir implementándose con nuevas ayudas. No obstante, cabría estar atentos, sobre todo también en algunos casos iniciativas que van dirigidas también a las administraciones públicas y que por ese impacto indirecto para
contratar o, digamos, dinamizar el tejido comercial de los municipios, pues puedan también verse beneficiadas, ¿no?, el sector comercial en ese sentido. Y en ese sentido, Ana, también, ligando con lo que comentabas, los fondos nuevos que va a haber en la Adenda, ahí también en el Fondo ICO de Empresas y Emprendedores también van a tener cabida empresas del sector comercial para poder solicitar ese tipo de ayudas, en todo caso, pero ya sería... Sí, por supuesto. Vale. Otra de las preguntas que nos llega es cómo acceder al asistente de Laboral Next. Vale, no, perdona. Si se esperan ayudas específicas para cultura, ¿no? En el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia había un apartado, una componente que va dirigido, ¿no?, a financiar actuaciones en el ámbito de la cultura. Sí que va a haber un fondo específico para la empresa audiovisual, que ahí puede haber opciones de llegar a financiación, pero más allá, en cuanto a las convocatorias de los PERTEs, para el ámbito de cultura estaría el PERTE de la lengua, que ahí igual puede que encaje alguna de las opciones, alguna de las subvenciones, pero más allá lo veo difícil. No sé, vosotros, Ana y César, ¿cómo lo veis? Sí, específicamente, bueno... Sí. Dale, Ana Berceno. Iba a comentar que específicamente, ¿no?, en el ámbito cultural, pero más ceñido en el audiovisual y generación de contenidos en español, en lenguas cooficiales, ahí pues todavía están convocatorias que se están publicando y que se van a publicar a futuro. Luego también, pues para aspectos de digitalización, por ejemplo, en el sector editorial también estamos viendo algunas convocatorias y bueno, pues en general, ya digo, en el marco de los PERTEs el foco va a estar sobre todo en esos contenidos con incorporación de tecnologías digitales y mucho para, pues tanto en soportes de audio como de vídeo y otros que puedan incorporarse nuevas tecnologías y ser elegibles para el PERTE de Economía de la Lengua. Había una partida, ¿no?, que se gestionaba para industrias culturales y recreativas desde las comunidades autónomas. No recuerdo ahora si en País Vasco está agotada o está convocada, ¿no? Pero bueno, solo podemos mirar y responderle a la persona que ha hecho esta pregunta específica, ¿no? Sí, de hecho, bueno, actualmente hay una de las convocatorias abiertas que es para dinamización cultural en entornos rurales, que se encuentra incorporada en el asistente y que esta ayuda la gestiona la Diputación Foral de Vizcaya, por ejemplo, porque en el caso de Euskadi también una parte de los fondos, además de la comunidad autónoma, pues también los están gestionando las diputaciones forales. Y en el caso de Vizcaya se encuentra esta para dinamizar la actividad cultural en entornos rurales, del marco de los fondos Next Generation. Pero de cara a futuro, pues es un poco lo que nos quedaba la duda. Son las 10:33, hemos agotado ya el tiempo que teníamos disponible para este webinar y la verdad es que no queremos abusar de vuestro tiempo. Agradeceros de nuevo tanto a César como a Ana vuestra participación, vuestra disponibilidad. Eskerrik asko. Un placer. Y a todos vosotros, a todos los que habéis asistido, pues también muchas gracias, eskerrik asko eta laster arte. Agur. Agur.